Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días, tengan todos ustedes jóvenes. El día de hoy vamos a empezar abordando la unidad número 2, que lleva por título Poblaciones y Comunidades. Para empezar este abordaje del tema, vamos a empezar con el apartado 2.1, que nos habla acerca de las generalidades que suceden en una población. De entrada, retomando, no recuerden ustedes, la unidad básica de la ecología es el individuo o especie, ¿sí? De una misma especie. Al conjunto de estos individuos forman algo que se llama población. Conjunto de poblaciones nos da paso a formar a las comunidades, ¿sí? En esta unidad 2 vamos a enfocarnos básicamente a las poblaciones y a las comunidades y los factores que hacen que estas poblaciones y estas comunidades puedan crecer, puedan disminuir, puedan mantenerse o en algunos casos tienden a desaparecer. Para ello, importante saber, conocer, identificar cuál es el grado de conocimiento que traemos al respecto de este tema que vamos a ver. De esta manera, bueno, vamos a invitar a los compañeros, por favor, a Alberto Yair, en primera participación, y a su compañero Freddy, para que nos apoye, dando con cuál es el panorama, qué saben ustedes respecto a este tema. Muy bien, por favor. Pues, un cierto grupo de individuos conforman una población. Y esta población, un conjunto de poblaciones de diferentes especies, compone lo que viene siendo una comunidad. Y esto, junto con otros factores que intervienen, como la densidad, natalidad, emigración, inmigración y otras más, son unos factores que intervienen en este tema. Es mi participación. En su turno, como ya dijo mi compañero, una población es un conjunto de individuos de una misma especie y una comunidad es un conjunto de poblaciones de diversas especies. Y en eso intervienen factores que es inmigración, emigración, densidad, mortalidad, natalidad. Por ejemplo, hay dos tipos de densidad, la densidad la absoluta y la relativa. También está la migración y inmigración. La inmigración es cuando un individuo que viene fuera inmigra a nuestro lugar, y emigración es cuando sale de su lugar de origen a otro desconocido. ¿No es mi participación? Gracias. Acertadamente sus compañeros hacían referencia de cuáles son los factores que intervienen en el incremento, ¿sí?, o la disminución de población o comunidad. Esos factores que vamos a atender en esta parte introductoria de la unidad son la mortalidad, la migración, cómo crecen las poblaciones, ¿sí? Cómo crecen. Vamos a identificar las formas en las que una población crece. La natalidad. Siguiente, por favor. Vamos a empezar retomando la idea que sus compañeros acertadamente nos compartían, ¿sí?, que una población es un conjunto de la misma especie que están ocupando un espacio determinado en un tiempo determinado. Conjunto de especies que ocupan un lugar en un tiempo determinado. Esa es una población. ¿Sí? Esa es una población. Esta población está determinada por algo que se llama o se conoce como densidad. La densidad nos dice que es el tamaño de la población en un rango de tiempo definido. Existen dos tipos de densidad: la densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad absoluta se refiere básicamente al número de individuos en un determinado espacio. Por ejemplo, en un río, en un arroyo o en un lago, a la cantidad de peces que habitan ese ecosistema. A eso se refiere densidad absoluta.
La densidad relativa, sin embargo, se refiere básicamente al número de organismos de una especie, pero que habita en un espacio determinado del espacio total. Por ejemplo, vamos al ejemplo, siguiendo el ejemplo de los peces, existen peces que por sus características propias de la especie viven mejor, ¿sí?, en la superficie o en las orillas, en los litorales del arroyo, del río, del lago, y existen otras que necesitan menos luz, que viven más tranquilas al fondo del agua. A eso se refiere la densidad relativa, a los peces que viven al fondo o a los animalitos que tenemos en los litorales. Siguiente, por favor. La diapositiva que tenemos enfrente nos muestra cuáles son los factores y las características que intervienen en el incremento o en la disminución de las poblaciones o de un ecosistema. Y los factores que tenemos por primer punto a la natalidad. La natalidad hace referencia al número de especies nuevos que nacen en un tiempo determinado. Por otro lado, tenemos a la mortalidad, que hace alusión al número de organismos que mueren en un determinado tiempo. Otros factores que no tienen que ver directamente con los nacimientos o las muertes, ¿sí?, pero que también tienen un impacto en el incremento de la población, tenemos al proceso que se llama como migración. En ese proceso existen organismos que están en un espacio determinado y salen, ¿sí?, lo vamos a conocer como emigración. Individuos que están en un espacio y vienen a ocupar el espacio determinado, vamos a conocer ese proceso como inmigración. Estos factores son los que hacen, ¿sí?, los que hacen posible que la población o el número de individuos pueda crecer o pueda disminuir. Siguiente, por favor. Estos individuos que ya viven o ocupan un espacio determinado en un ecosistema tienden a esparcirse, ¿sí?, en una comunidad, en un ecosistema. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, los animales, básicamente la búsqueda de alimento. El alimento es el que nos va moviendo. Si tienen alimento, a lo mejor un organismo que tiene su dieta a base de carne, lo encuentra en las zonas más densas, es decir, donde hay más árboles, entonces ese organismo va a vivir ahí, donde tiene su alimento, ¿sí? Si se alimenta, por ejemplo, de herbáceas, hierbas, entonces va a buscar su hábitat, ¿sí?, su lugar de dispersión va a ser en los espacios más abiertos, donde no hay tanto árbol. El alimento detona esta característica en los animales y en las plantas. ¿Qué sucede en las plantas? No se pueden mover, ¿verdad? No se mueven. Sin embargo, las plantas lo hacen en función de los nutrientes que puedan tener los suelos. Generalmente los árboles frondosos los vamos a encontrar lo más pegado a los cuerpos de agua. Por otro lado, donde hay más sol, donde hay más aridez, ¿sí?, los espacios abiertos, vamos a encontrar a las herbáceas, a los pastos. Muy bien. Entonces, un factor que determina la dispersión es el alimento, plantas y vegetales. La otra, por las características instintivas de atracción social. Es decir, aquí nos formamos o aquí nos reunimos las aves, ¿sí?, porque del dosel ponemos nuestro nido. Y ahí están las parvadas de aves. Ahí es donde viven las aves, ¿sí? Por reacciones de competencia. Cuando hablamos de competencia, ahí hace referencia básicamente a que están compitiendo, ¿por qué? Por el alimento. Básicamente por el alimento, ¿sí? Entonces, cuando hay o surge esa competencia, es como los organismos se van distribuyendo en el ecosistema. Tú estás aquí, yo aquí no como. Si yo me quedo sin comida. ¿Qué debo hacer? Me muevo. Y esa es la otra forma de cómo se dispersan los organismos, específicamente animales. Por procesos de reproducción. Hemos visto, hemos escuchado de diferentes fuentes, de diferentes formas, organismos que se tienen que desplazar, por ejemplo, para poner los huevos, las tortugas. ¿Cómo buscan playas exactas y recorren miles y miles de kilómetros para hacer su proceso de reproducción? ¿Sí? A eso se refiere, básicamente. Que
la reproducción también buscan ellos los espacios para poder llevar a cabo este proceso tan importante para las especies en la vida natural. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con el primer factor. El primer factor es la natalidad. La natalidad básicamente hace alusión a la producción de nuevos organismos por nacimiento, germinación, fisión en caso de plantas, animales inferiores o cualquier otro proceso que incremente el número de individuos de una población. Eso es la natalidad. Existen dos tipos de natalidad. Tenemos por un lado a la natalidad absoluta o máxima, que esta casi nunca se lleva a cabo, pero se refiere básicamente a la producción de nuevos organismos en condiciones ideales de ambiente, pero con la ausencia de factores que limiten. Por ejemplo, que no haya predadores, que tengan suficiente comida, que tengan suficiente agua. Cuando ustedes saben que en un ambiente natural, tanto el agua como la comida es siempre volátil, es muy volátil. Hay temporadas en que hay más alimento, periodos más largos de sequía. Entonces, esta natalidad absoluta casi nunca se alcanza, ¿sí? Porque no se controla nada, todo es natural. Por otro lado, tenemos la natalidad real o ecológica, que nos dice que es la producción de nuevos individuos en condiciones ambientales normales o naturales. Esa es la natalidad que vemos de poblaciones en nuestro entorno, ¿sí? En los ecosistemas que tenemos aquí alrededor, esa es la natalidad que nosotros tenemos. Entonces, natalidad es incremento por nacimiento. Por favor. El otro factor es la mortalidad. La mortalidad se refiere al número de individuos de una población que muere en un tiempo determinado. Los factores que intervienen en la mortalidad son envejecimiento, depredación, accidentes, competencia. Esos son los factores que intervienen en la mortalidad. La fórmula general para obtener la mortalidad es la que tenemos en la diapositiva, que es muerte sobre intervalo de tiempo por 1000. Así es como sacamos el estándar de mortalidad de una población. Muy bien. Tenemos también la tasa bruta de mortalidad, es decir, saber exactamente cuántos organismos murieron en un tiempo determinado. La fórmula que nos apoya para sacar este rango es número de defunciones por año sobre población total por 1000. Muy bien, esa es la fórmula para poder obtener la tasa bruta de mortalidad. Sí, por favor. Otro de los factores que no tienen que ver con la mortalidad ni la natalidad es la migración. La migración no es otra cosa más que el desplazamiento de organismos de un espacio determinado a otro, o espacios que están fuera y vienen al espacio determinado con el que estamos trabajando. Existe la inmigración, proceso mediante el cual individuos procedentes del exterior ingresan, ¿sí?, al área que ocupa una población. Esa es la inmigración. La emigración significa que ciertos individuos se desplazan de un área localizada hacia otra. Continuamos. El crecimiento hace alusión básicamente a cómo una población en unidad de tiempo va creciendo, tiende a crecer. El crecimiento, entonces, vamos a decir que se representa con el tiempo en la magnitud de las poblaciones como consecuencia de los factores que acabamos de ver. ¿Qué factores vimos? La natalidad, la mortalidad y la migración. El crecimiento está en función de esos 4 factores que acabamos de observar. ¿Continuamos? El crecimiento, miren, lo vamos a representar de 2 maneras. 1, el crecimiento exponencial, la que se da en condiciones y medios abundantes sin depredadores. En un ambiente natural es difícil no tener depredadores, porque así es como se da el ciclo de intercambio de energía. Si no hay ese ciclo, no puede haber un ecosistema funcionando. Entonces, por eso,
este crecimiento exponencial es la que casi nunca se da. Esa no la tenemos en un ambiente natural, porque en cualquier ambiente natural siempre va a haber depredadores. Por otro lado, tenemos el crecimiento sigmoide, que hace referencia a la tasa de reproducción, hace que se aproxime al límite de la capacidad de carga. Cuando la presión ambiental adquiere mayor fuerza, la tasa de crecimiento disminuye. Nacen muchos, como no hay alimento para todos, mueren muchos. A eso se refiere este tipo de crecimiento. Existe también una ley que predomina en un ambiente natural, quiere decir ley del mínimo. ¿Qué nos indica esta ley? Que no pueden desaparecer todos los organismos de una población. Muy bien, dice, tipo de estrategia que procede la máxima capacidad de reproducción del potencial biótico de la especie. Llegan a su máxima capacidad de reproducción, pero ¿qué creen? Cuando llegan a esa máxima capacidad, máxima cantidad de individuos, no hay alimento para todos. Lo que sucede, al no haber alimento, empiezan a morir los organismos. Ejemplos claros tenemos, por ejemplo, a los insectos, a los roedores. Tenemos también a la ley de la tolerancia. La ley de la tolerancia nos indica que las especies frecuentemente son las más grandes, son los mamíferos. Es decir, que son los organismos que cuidan, atienden a sus críos. ¿Para qué? Para garantizar que puedan sobrevivir. Para concluir, vamos a invitar a los compañeros Alberto, a la compañera Nidia, para que puedan darnos cuál es la retroalimentación o cuál es el entendimiento y la conclusión del tema que acabamos de abordar. Bueno, pues para concluir la clase queda entendido que, una población es un grupo de individuos de una misma especie. Las poblaciones pueden crecer o disminuir o incluso llegar a desaparecer por ciertos factores como son la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Y ya esa sería la parte. También puedo opinar que para finalizar el tema, como dijo mi compañero Alberto, saliendo de una población con un grupo de individuos, podemos identificar que puede aumentar o disminuir, ya sea cuando las personas por alguna situación económica o alguna enfermedad quieren salir, existe la migración y emigración, pero eso hace que una población pueda disminuirse, ya sea mortalidad y natalidad, que es el otro. Acertadamente la participación de sus compañeros. Los factores que intervienen en el crecimiento de una población, sí, tenemos a la natalidad, a la mortalidad y a la migración, que incluye dos procesos, emigración y inmigración. De esta manera terminamos esta sesión del día de hoy, no sin antes recordarles su servidor, licenciado Pedro Omar Hernández Vicente, alumno de la preparatoria de Sinahuaco, un gusto haberlos tenido con nosotros.